Buenas tardes, profesora. Soy Guillermo Román Medina y voy a explicar mi proyecto sobre la calculadora conversora de decimal, hexadecimal y binario. Este es un programa realizado en Java que consta de su método principal con el cuerpo del programa y unas cuantas métodos estáticos para poder ayudarnos. Bien, en primer lugar, los métodos para convertir de decimal a binario o hexadecimal. Comencemos. Tenemos la variable mod que ya determinaremos después para cuando expliquemos este bloque, y la variable condición, con la cual determinaremos qué tan largo será el programa, o digo la lista. Por ejemplo, tomemos de ejemplo el número 6 que tenemos acá. Elaboramos un arreglo de tipo string y una variable especial para un número. ¿Cómo funciona esto? Sencillo, la condición va aumentando a medida que compara el número con las potencias de 2. ¿Cuál es la lógica aquí? Sencillo. Aquí solo puede haber el valor 1. Y como ningún valor positivo puede ser menor a 1, entonces 2 a la 0 no va a dar. Así que crea la primera posición y pasa a ser condición igual a 1. Con lo cual, ahora en esta parte crearía el arreglo de una posición. Pero sin embargo estamos hablando de 6, así que no es suficiente. Pasemos con 2 a la 1, que ahora sería 1. 2 a la 1, 2 es menor a 6. Sí, sigue siendo menor a 6, así que se sigue repitiendo este bucle y condición aumenta una vez más creando la segunda posición. Con 2 al cuadrado, la situación se repite creando la tercera posición. Sin embargo, con 2 al cubo, que ya sería 2 al 3, sería 8, excediendo y por lo tanto solo quedaría, esto quedaría como 3, el valor. Y al crear el arreglo y ya definir el espacio que ocupará, decidimos que es un arreglo de 3 posiciones, como se ve aquí. Y dado que, vamos, la división o la operación común para esto era dividir el número entre 2 y después sacar el módulo, o sea, el residuo, y también el divisor, entonces sencillo, vamos llenando de atrás para adelante, como se ve aquí. Empieza con el número máximo, condición pero menos 1, dado que en Java se empieza desde la posición 0 hasta la posición 2, 0, 1 y 2, y hasta que el i sea mayor, o mientras i sea mayor a menos 1, que en este caso sería esta posición fantasma que no se puede acceder, y va retrocediendo posiciones. Y conforme va obteniendo el módulo de cada división, va copiándolos uno a uno en cada posición, sacando el resultado final. El contenedor es para almacenar estos números, dado que, ya que esta es una cadena de enteros, no podemos añadir números. Así que hacemos el método toString para convertirlo a un string. Y acto seguido, copiamos eso en el contenedor, en el arreglo. Y por último, si es que el i final no es esta posición, ya, ¿cómo lo explico? A ver, aquí hay un pequeño fallo, porque por cada posición obtiene el módulo y lo copia, pero también divide entre 2. Pero esto ya no es necesario hacerlo en el siguiente, en este. Ya tenemos todas las posiciones y seguir haciendo operaciones mm, ya no tiene sentido. Y es por eso que con este evitamos que se siga propagando. Toda esta misma lógica es seguida de la misma forma en el método hexadecimal, solo que esta vez con 16. Continuando con esto, ahora vamos a ver este método, que si bien tiene sus auxiliares, pero por ejemplo hay problemas. Cuando pasamos de decimal a hexadecimal, como ya veremos próximamente en el programa, hay fallos al usar el método parseInt para convertir enteros, convertir strings,
en el caso de las letras. Y es por eso que para convertir de decimal a hexadecimal hacemos un switch con eso y viceversa también. Luego, no es necesario que hagamos un método definido de binario a hexadecimal y de hexadecimal a binario. Podemos convertir a decimal primero y luego al otro que queremos. Por esto tenemos estos dos métodos. En estos dos métodos, ¿qué hacemos? Enviamos una lista, que en este caso equivaldría a ser el número binario, una lista de strings con las cifras. Calculamos su largo y restamos 1, porque vamos a ir, lo digo, tiene que leer cifras de acuerdo al largo, y el largo, por ejemplo, es 10, no hay una posición 10, la próxima posición es 9, por eso tiene que restar 1, y esto va a definir qué cifra estamos leyendo. ¿Y por qué esto? Sencillo. En base a esto, ¿cómo es la lógica para sumar? A ver, cuando tienes la primera posición es, si tiene un 1, es igual a 1 por 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 equivale a 1, multiplicado por 1 da 1. En la siguiente posición este pasa a ser 1. 1 por 2 elevado a la 1, 1 por 2 elevado a la 2, y así va sumando. De acuerdo a esto, tiene esta variable llamada suma que acumula dichos valores y los va sumando uno tras uno, teniendo en cuenta esto. Por eso, al leer desde el principio, tiene que empezar con la máxima posición. Que si, como les dije, si es de 10 posiciones, lo máximo que puede tener es 9. Y para conveniencia de nosotros, 9 también es el máximo exponente que vamos a utilizar, en este caso. Pero en el caso de si fuera 6, por ejemplo, sería solamente 2. Ahí va la lógica. Y mientras va pasando de una a otra a la posición siguiente y siguiente, va reduciendo el exponente por el que debe elevar para multiplicar y obtener la suma total, y al final obtiene el número decimal. Y como ya hemos dicho antes, es la misma lógica con el hexadecimal. Solo que ¿cuál era el problema aquí? Que al usar parseInt en esta parte, el A, el B, el C y el D y las otras letras no pueden ser pasadas de uno a otro. Es por lo tanto que hemos elaborado el método auxiliar que hemos puesto aquí para poder retroceder. Este de aquí. Misma condición acá, que permite pasar. Y por último, ya tenemos el cuadro que elabora su menú, que permite calcular y automáticamente muestra los dos. Y aquí el problema principal era la repetición de código. Que por ejemplo en estas partes era necesario convertir, por ejemplo, de una cadena, porque al ingresar no podemos ingresar así. Es mucho problema ingresar dígito por dígito y pedir al usuario que ingrese dígito por dígito. Así que le pedimos que ingrese una cadena, y en este método auxiliar convertimos la cadena con ayuda de la clase string en un arreglo ahora de tipo string, el cual regresamos y permite ejecutar correctamente el programa. Ahora vamos a dar unos ejemplos. Donde, si se puede ver, nos permite convertir a decimal. Por ejemplo, un 100, y muestra los dos resultados. También nos permite calcular de hexadecimal y nos permite ingresar a 10 y calcula correctamente. Y por último permite salir del programa cerrando el bucle. Y se ejecuta sin problemas. Y bueno, eso sería todo por mi explicación de hoy. Muchas gracias por su atención.